Buenos días, mi nombre es Facundo Pedemonte, soy ingeniero biomédico, soy profesor de la universidad y también formo parte de lo que en el hospital se denomina unidad de planificación y cirugía asistida por computadora, donde en equipo con cirujanos y otros ingenieros, biomédicos y de otras especialidades también, intentamos aplicar la mejor conjunción de herramientas tecnológicas y médicas para la resolución de los casos que se van presentando. Mi idea en esta charla es mostrarles algunos casos interesantes que hemos resuelto justamente en esta unidad. El primer caso se trata de un paciente con una lesión en su fémur, un tumor. Lo que estamos mostrando aquí es la reconstrucción tridimensional de las imágenes médicas del paciente. Lo que se hizo fue tomar una tomografía y una resonancia. Esos estudios nos dan información acerca del estado del hueso y acerca del estado de lo que sería justamente la lesión del paciente. Esto nos permite, junto a los cirujanos, planificar cómo se va a retirar ese tumor y luego también cómo se va a lograr la reconstrucción de ese hueso, del fémur en este caso, para que el paciente pueda seguir su vida lo más normal posible. Una de las estrategias que se utiliza para poder hacer la reconstrucción de estos casos, una vez que se retira el tumor, eh, es el uso de huesos de banco. Los huesos de banco son básicamente piezas que han sido donadas por pacientes que han fallecido, y esas piezas se guardan en unas condiciones especiales y adecuadamente tratadas pueden ser utilizadas para justamente reconstruir segmentos de hueso. Es lo que vemos en esta filmina, en la cual se ve en transparente el hueso del paciente y los otros dos huesos que se ven aquí solapados son piezas disponibles en el banco de huesos del hospital para este paciente en particular. Lo que ocurre es que todos los organismos son distintos, todas las estructuras esqueletales son diferentes para diferentes pacientes, entonces es un desafío encontrar huesos que tengan el tamaño y la forma específica y óptima para un paciente dado. Entonces, mediante el uso de la tecnología, nosotros lo que podemos hacer es superponer y evaluar antes de ir a quirófano cuál es el mejor hueso de entre los disponibles en el banco de huesos. En este caso en particular, lo que estamos haciendo aquí es planificar la resección, lo que llamamos resección del tumor, o básicamente la extracción del tumor. Lo que podemos hacer a través de la cirugía asistida por computadora o de la simulación es analizar con los cirujanos diferentes escenarios o diferentes posibilidades de, de resolución del caso, diferentes posibilidades en este caso para poder retirar el tumor. Esta es una, donde podemos ver también qué es lo resultante, o sea, básicamente qué es lo que ocurre en el hueso una vez que nosotros seguimos ese plan. Esta es otra posibilidad. Aquí lo que se está tratando de hacer es preservar lo que sería la región articular del hueso lo más posible. Este es el resultante de esta opción. Aquí está la comparativa entre los dos planes quirúrgicos. Esto es algo que se discute entre cirujanos e ingenieros. Nosotros podemos aportar criterios, por ejemplo, eh, de estabilidad estructural, o podemos, por ejemplo, podemos decir mecánicamente, al seguir esta forma de resección o de corte en el hueso se va a resentir o va a trabajar mejor o peor que aquella otra, y el cirujano nos puede aportar si en cirugía lo puede hacer o no, y si médicamente está recomendado o no. En este caso en particular lo que estamos haciendo es un análisis del espesor del hueso para darnos cuenta de cuando hagamos el corte qué regiones vamos a lesionar. Eh, Eso sería de algún modo una ayuda para un análisis estructural. En,
En definitiva, lo que se terminó eligiendo fue esto, que es una opción mucho más, mucho más conservadora de hueso, en el cual, según la cual se genera una ventana ósea mediante el uso de una sierra. Para eso nosotros generamos una guía. Todos estos elementos van a ser impresos en 3D para poder ser esterilizados y usados en quirófano. Básicamente acá estamos viendo las posibilidades del uso de la guía, y aquí estamos probando lo que sería la reconstrucción con una de las piezas de banco elegidas para este caso. Aquí estamos viendo variantes de la guía. Esto tiene que ver con que la cirugía puede llegar a complicarse de algún modo, y entonces el cirujano puede necesitar retirar más hueso del que había planificado. Para eso podemos hacer una guía modular, como en este caso, que tiene una región que se puede adicionar, y si el cirujano lo necesita dentro del quirófano, puede utilizar digamos, este módulo acoplado a esta guía principal y resolver el caso. Esta es una simulación de otra variante de reconstrucción. En fin, llegando a la cirugía, esto es básicamente lo que llevamos impreso, que es un biomodelo, lo que llamamos un biomodelo, donde tenemos la estructura del paciente, el hueso del paciente y el tumor representado aquí en color rojo, para que el cirujano pueda guiarse dentro de quirófano. Aquí vemos el uso del biomodelo dentro del quirófano y las guías que desarrollamos para el caso. Aquí podemos ver directamente la guía de paciente colocada sobre el hueso, ya sobre básicamente el fémur del paciente, y el orificio o la ventana que generó el cirujano al usar una sierra con esa guía que nosotros imprimimos. Aquí podemos ver la guía correspondiente para el hueso de banco. Aquí se trabajó con dos guías, una guía para el paciente y otra para el hueso de banco, que había sido también tomografiado. Esa tomografía nos permitió a nosotros generar una reconstrucción tridimensional y diseñar una guía para este caso. Básicamente aquí lo que están haciendo es mostrando el corte que realizaron y finalmente la pieza que nosotros calculamos a medida específicamente del paciente y del corte que se planificó. Avanzando un poquito más, aquí tenemos ya el hueso del paciente reconstruido con las simulaciones que habíamos realizado previamente. Aquí lo que podemos ver son imágenes radiológicas intraquirúrgicas, donde podemos ver que aquí lo que se denomina hueso de banco o halo injerto está coincidiendo realmente prácticamente en forma perfecta con el hueso del paciente, tanto que esta línea se ve bastante continua, y aquí también. De hecho, el halo injerto está en esta región y aquí prácticamente no se nota la diferencia con el hueso del paciente. Esto es algo bastante importante, dado que implica que hay una reconstrucción anatómica, lo cual hace que el paciente, por ejemplo, no tenga dolor y tenga una recuperación más rápida, y una recuperación también, una reconstrucción también estructural realmente muy buena, lo cual va a hacer seguramente que la rodilla del paciente pueda continuar funcionando muy bien, él pueda continuar cargando peso y se pueda curar y volver a su vida normal lo antes posible. Este es otro caso. En este caso recibimos un pie con un tumor, básicamente en esta región, y los cirujanos nos indicaron que tenían que hacer este corte, estos dos cortes, para poder remover ese tumor y curar a la persona. Entonces, en este caso en particular, el desafío fue cómo reconstruir a este paciente. Una de las cosas que se nos presenta entonces, en este caso, es tenemos que diseñar una pieza que pueda permitirle a esta persona seguir caminando, seguir su vida normal. Y aquí se nos presentan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿vamos a respetar la forma del hueso? Nosotros no tenemos este hueso, está con una forma alterada por el tumor,
pero podemos usar el pie contralateral, el pie opuesto, que en este caso sería el pie izquierdo, hacer una tomografía y respetar la forma de ese hueso. Podemos hacerlo o podemos elegir realizar una forma distinta o un diseño estructural distinto, que eso va a depender de lo que queramos lograr. También se nos presentan otras inquietudes, como por ejemplo, cómo vamos a reconstruirlo, si con una pieza plástica, metálica, cerámica. Hoy en día tenemos una gran gama de materiales o biomateriales, algunos de los cuales incluso son reabsorbibles por el organismo o se pueden integrar o pueden lograr respuestas del organismo, como por ejemplo la regeneración de ciertas estructuras, como puede ser hueso o cartílago. Y hay otros materiales que no, que son inertes y que lo único que hacen es resistir cargas mecánicas y ocupar espacio. Luego también se nos presenta un problema, que es cómo fijar ese implante. Supongamos que ya tenemos una forma definida, que ya tenemos un material elegido. Ahora, ¿cómo hacemos para fijarlo para que pueda interactuar con el resto de los huesos de esa persona y esa persona pueda usar ese implante para volver a caminar? Bueno, lo que desarrollamos fue lo siguiente: un implante anatómico. Seguimos la forma del hueso contralateral. Este hueso se llama metatarso. Usamos la tomografía del lado contralateral para poder generar esta estructura metálica que tiene ciertos alojamientos aquí que permiten pasar fibras que hacen las veces de ligamentos artificiales, y también tiene alojamientos para tornillos que pueden ser colocados a los huesos restantes de este paciente, e incluso lo que incorporamos es una serie de orificios en esta región que se llama distal, o sea, todo lo que se aleja de la parte central del cuerpo se llama distal. Este sería el extremo distal de este hueso, de este implante. Orificios para poder suturar una estructura que se llama cápsula articular, que es la que lo une a la primera falange. Avanzando un poco más, no sé si aquí se puede notar, este implante incorporó un stem, un tallo intraóseo que se pudo colocar dentro justamente del hueso para darle más estabilidad. Lo que nosotros aplicamos aquí también es metal poroso. Esta estructura fue generada por impresión 3D. Esa impresión 3D se hizo en un metal que se llama cromo cobalto, que es una aleación de uso médico, una aleación biocompatible, y al poder generarle esta estructura porosa, que es una estructura parecida al hueso del paciente, lo que logramos es que exista crecimiento de hueso dentro de esta estructura después de un tiempo, y el paciente pueda entonces tener un implante que está integrado a su hueso nativo. Avanzando un poco más, aquí vemos el resto de las fijaciones. Estos tornillos están aquí para poder fijar el implante mientras se produce la osteointegración y el crecimiento de hueso dentro de esta región porosa. Y como decía antes, estas fibras aquí lo que hacen es evitar que estas estructuras se abran, el primer meta con respecto al segundo, que se abran, y están sustituyendo a ligamentos que se perdieron cuando se retiró el tumor. Esta es otra imagen. Esta es una imagen del implante terminado. Como yo les decía antes, se fabricó por impresión 3D. Hoy en día es una tecnología que tenemos disponible en el país. Se pueden producir geometrías que de otro modo serían muy difíciles de fabricar por métodos tradicionales, y algo muy interesante es que podemos incorporar estructuras porosas y finalmente podemos terminarlo puliendo el espejo, como en este caso lo hicimos. Es un pulido muy, muy fino, de modo tal que luego los músculos puedan deslizar, músculos y tendones puedan deslizar por encima del implante sin generar ningún tipo de molestia. Avanzando un poco más, aquí tenemos el implante ya colocado en el paciente, una radiografía, y la paciente esta en particular lleva ya alrededor de 2 años con su implante y está caminando prácticamente de forma normal.
Este es el tercer caso que preparé para mostrarles. Se trata también de un tumor, en este caso está alojado en la pelvis del paciente. Lo que vemos aquí es una etapa, un momento de la planificación. Estamos viendo las imágenes médicas con una fusión de la tomografía del paciente y la resonancia. Aquí vemos básicamente el hueso del paciente, el coxal, y vemos en rojo la extensión de la lesión. Avanzando un poquito más, con el cirujano lo que hacemos es planificar entonces qué es lo que él va a tener o cuáles planos va a respetar para poder hacer los cortes, para poder extraer este tumor con un margen. Esto que vemos aquí en transparencia es un margen de tejido sano que él toma como seguridad para poder retirar justamente con precisión este tumor. Entonces, una vez planificados estos planos, se presenta la dificultad de cómo llevarlos a la práctica en quirófano. El cirujano muchas veces estas cirugías las hace con una herramienta manual, que es una sierra. Esa sierra vibra, esa sierra además él la tiene que maniobrar a mano alzada y reproducir estos planos de corte muchas veces es bastante desafiante y difícil. Para eso existe un instrumento que se llama navegador quirúrgico, que es lo que me interesa mostrarles en este caso. Está compuesto por una cámara, está todo el tiempo mirando, justamente en tiempo real y en forma interactiva, está mirando en 3D qué está ocurriendo en el campo quirúrgico. En particular está prestando atención a dos elementos: la herramienta que tiene el cirujano en la mano y esto que se llama antena o marcador o un sensor, que es un sensor que está fijo al paciente. Entonces la cámara esta lo que está viendo es qué está haciendo el cirujano con su herramienta y dónde está el paciente. Esto lo integra y lo muestra en un monitor en el cual se puede observar la planificación que realizamos en 3D con las imágenes del paciente y demás, y dónde está el cirujano posicionado en relación a esa planificación. Es decir, es como si fuera un GPS para cirugía que le muestra al cirujano dónde está trabajando o en qué posición está aplicando su herramienta en forma interactiva, en tiempo real, instante a instante. Aquí tenemos, aparte del equipo del Hospital Austral, que justamente está planificando o simulando este caso que les mostré anteriormente. Aquí lo que tenemos entonces es un marcador fijo de la anatomía del paciente, que en este caso es un biomodelo plástico, y el cirujano está con una herramienta que está siendo observada por esta cámara estereoscópica, y todo esto está siendo mostrado en este monitor en forma interactiva. Vamos a ver un poquito más. Aquí lo que vemos es que el cirujano puede ver en qué punto específico está. Esto es una imagen de tomografía del paciente, entonces puede verlo en relación a su anatomía y puede ver también en relación a este plano o estos planos que nosotros generamos y que son básicamente la planificación quirúrgica para poder retirar con seguridad el tumor en cirugía. Muy bien. Aquí vemos... Abordando muy bien. Perfecto, sobre el plano de la guía. Perfecto. Al cirujano interactuando con el filmando equipo. si nos queda. Perfecto. Ahí pega la vuelta y se viene para allá. Está muy bien. Sobre todo los dos de arriba se ve bien. Con los dos de arriba se ve muy bien cómo hace todo el corte. Perfecto. Y ahí cuando tiene que cambiar la angulación, el techito, baja. ¿Perdón? Bueno, es lo que veíamos en el que el cirujano está practicando en el uso de la herramienta, está chequeando que la planificación esté de acuerdo con parámetros médicos. Siempre se trata de una interacción entre ingenieros y cirujanos, en que nosotros tratamos de aplicar herramientas tecnológicas justamente para llevar adelante el plan médico, y luego tratamos en algunos casos de también reconstruir aplicando esas herramientas tecnológicas, pero siempre en concordancia con los principios de la medicina. Aquí hay imágenes ya de la cirugía y del uso en quirófano de la herramienta. Avanzando un poco más, aquí podemos ver ya la resección del tumor
en quirófano en relación a la planificación que nosotros habíamos generado. Yo les quería mostrar, avanzando un poquito más, que esto que vimos recién es de algún modo la primera fase de una tecnología que hoy en el mundo ya se está utilizando, principalmente en sitios como Japón y en algunos sitios de Europa y Estados Unidos, que es la cirugía robótica. Básicamente esa cámara que nosotros tenemos siguiendo en 3D en forma interactiva, los movimientos del cirujano y la posición del paciente, y teniendo cargado también el plan quirúrgico que nosotros realizamos, puede ser integrado también a un sistema como este, que es de la firma Stryker, donde hay un brazo robótico que asiste al cirujano en la realización de la cirugía. Aquí estamos viendo partes de este sistema. El ejemplo que vamos a ver es para una cirugía de cadera, para colocación de una prótesis de cadera, donde lo que se hace es, como veíamos anteriormente, siempre partir de las imágenes del paciente. Esas imágenes se cargan en el equipo, se realiza una reconstrucción tridimensional, y sobre esa reconstrucción tridimensional, ingenieros y cirujanos planifican dónde va a ser colocado el implante, de qué modo, qué tamaño de implante se va a colocar. Se planifica también la forma en la que se va a ser realizada la cirugía, la orientación del implante. Y esto es parte de la planificación, esto es parte de... esos puntos se llaman puntos de registración y están destinados a que el robot se oriente en la anatomía, que el cirujano pueda indicarle dónde está el paciente en el espacio, y una vez que lo aprenda pueda guiarlo para la realización de la cirugía. Avanzando un poquito más, podemos ver que una vez que esa fase ha sido concluida, básicamente el cirujano es quien está al mando del robot, pero el robot lo que hace es presentar resistencia cuando el cirujano se está saliendo de la planificación que se ha realizado. Entonces el cirujano tiene la libertad de poder maniobrar el robot, la herramienta, de modo tal que no exista riesgo de una lesión al paciente. Siempre el cirujano está al mando, pero el robot le ofrece resistencia cuando se quiere salir, es decir, cuando se quiere salir del plan, es decir, no lo deja cometer errores, digamos, y eso lo que le permite finalmente es al cirujano tener una cierta guía dentro del quirófano que le permite llevar adelante su planificación tal cual lo generó en la computadora. Ese es el resultado final en esta animación: la colocación de los elementos articulares y la terminación de la cirugía. Este sistema se llama Mako y es de la firma Stryker. Finalmente, yo quería mostrarles un pantallazo de lo que se viene, al menos de las áreas en las cuales nosotros estamos indagando. Yo, además de ser profesor, me dedico a la investigación, y estas son algunas de las áreas interesantes que también están siendo desarrolladas en todo el mundo, en realidad, de la mano de las nuevas tecnologías y las nuevas investigaciones en bioingeniería. Esto es lo que yo les comentaba antes, y se trata de un área que se denomina ingeniería de tejidos. Nosotros hoy en día lo que podemos hacer es estudiar el hueso, y no solo el hueso, sino también otras estructuras como puede ser cartílago, músculo, etc. Modelarlo mediante el uso de sistemas computacionales, y poder reproducir estructuras porosas en diversos materiales, como puede ser materiales metálicos o materiales incluso plásticos, que permitan obtener una respuesta del cuerpo que sea como esta en particular que estoy ilustrando aquí, que es la integración del hueso a esas estructuras. Este, por ejemplo, es un estudio llevado adelante
en ovejas, en tibia de oveja, donde se ha realizado un corte y una extracción de 4 centímetros de hueso, de tibia justamente, y se ha colocado una estructura porosa de titanio junto con una placa maciza. Y aquí podemos ver cómo esa oveja al caminar recibe un estímulo en la región de interfaz entre el hueso y el implante, y ese estímulo va haciendo que el hueso progresivamente a lo largo del paso de las semanas bastante crezca y termine uniendo los dos extremos, integrando el implante. Esto cuando uno lo ve en el microscopio y hace un corte histológico, se llama, donde uno corta y puede ver qué células hay y qué está ocurriendo en esta zona, puede ver que el hueso realmente crece dentro de esas estructuras y se integra y es hueso de calidad. Entonces empezamos a tener posibilidad nosotros de, mediante la bioingeniería, generar materiales que interaccionen con los tejidos y que produzcan el crecimiento de esos tejidos, es decir, la regeneración. La idea es que en algún futuro podamos nosotros reemplazar, cuando tengamos que hacer una reconstrucción, por un material que luego sea parcialmente procesado por el cuerpo y que sea paulatinamente justamente reemplazado por tejido vivo y tejido de esa persona o ese animal. Es decir, que el implante sea nada más que un medio para estimular la regeneración futura del tejido. Avanzando un poco más, otra área bastante interesante tiene que ver con el uso de asistentes inteligentes o de inteligencia artificial para el desarrollo y el diseño de implantes. En este caso en particular lo que estamos viendo es un ejemplo mecánico en realidad, donde lo que se le muestra a la computadora es las condiciones mecánicas en que va a trabajar una pieza en particular, por ejemplo las fuerzas, las zonas de soporte y demás, y la computadora lo que hace es calcular, y acá lo vamos a ver, calcular cuál es la forma óptima para resistir esas cargas y para ser lo mejor posible para esa aplicación. Luego lo que hace es tirar un menú o proporcionar un menú de estructuras y el diseñador puede elegir cuál es la estructura en base a algún estudio que pueda llevar a generar, como una simulación por ejemplo. Puede elegir cuál es la estructura que más se amolda a la aplicación. Aquí tenemos por ejemplo una de las estructuras desarrolladas por este algoritmo de inteligencia artificial. Entonces lo que empezamos a tener es la posibilidad de que la computadora nos ayude a hacer el diseño de los implantes y que lo haga de una forma realmente óptima. Para eso nosotros necesitamos saber en qué condiciones mecánicas va a trabajar un implante, y ahí se abre otra área que es la de la simulación biomecánica computacional asociada a estas aplicaciones que estamos viendo, donde nosotros podemos simular para un paciente específico cuáles son las condiciones de carga, es decir, cuáles son las fuerzas que se empiezan a aplicar en los diferentes huesos y estructuras del sistema músculo-esquelético del paciente, y en base a estas cargas nosotros podemos alimentar un algoritmo de inteligencia artificial como este en particular, como esta animación que vemos aquí, donde se puede determinar cuál es la estructura óptima para ese implante en particular. Entonces, repasando un poco, estamos viendo de que esto que vimos, de cirugía asistida por computadora, puede migrar o puede evolucionar hacia lo que es la cirugía robótica, que es algo que ya existe, hacia la ingeniería de tejidos, la posibilidad de interactuar con las células y de regenerar tejido, tejido vivo, tejido sano, la posibilidad de interactuar también finalmente con entornos de simulación como este, donde podemos ver cómo un paciente, un hueso o un implante reacciona cuando el paciente está caminando, está saltando, etcétera, lo que nos da un montón de información que finalmente podemos aplicar
en conjunción con sistemas de inteligencia artificial para poder ayudarnos a hacer mejores diseños y diseños más inteligentes, por así decirlo, y óptimos para nuestros implantes. Finalmente podemos combinar todo esto claramente para un caso específico. Bueno, este es el momento en el cual yo les preguntaría, si estuviéramos en vivo, qué preguntas tienen, pero bueno, las preguntas las pueden mandar al mail, o bueno, cuando tengamos la clase o el seminario en que podamos interactuar, podemos charlar acerca de las inquietudes que hayan tenido. Les agradezco por la atención y espero que les haya interesado.